Vivíamos juntos desde hace 2 años, yo pagaba todo mientras ella se aclaraba la cabeza. Hasta que descubrí que en ese tiempo se acostó 3 veces con su ex. Y cuando la enfrenté, tuvo los ovarios de decirme que no cuenta porque estaba confundida. Cerré el departamento con sus cosas adentro y mandé el vídeo al grupo de su familia. He estado con mi esposa por casi 6 años. Nos conocimos a distancia, ella vivía en Lyon, Francia, y yo en Filadelfia, y pasamos un año entero conociéndonos por videollamadas, mensajes eternos y visitas cada 2 o 3 meses, hasta que finalmente decidí dejar todo y mudarme con ella. Eso fue hace 5 años. Desde entonces, nos hemos construido una vida juntos, un pequeño apartamento en las afueras, 2 gatos rescatados, un jardín que ella cuida como si fuera un bebé, y una rutina tranquila. Nada extravagante, pero sólido. Hasta hace 3 semanas. Y lo más jodido del asunto es que no fue una pelea, una infidelidad reciente, ni una traición escandalosa. Fue una conversación. O mejor dicho, una confesión casual. Lo dijo como si fuera una anécdota, como si me estuviera contando que se olvidó las llaves, o que vio a una amiga del colegio en el supermercado. Habíamos salido a caminar, algo que hacemos cada sábado por la tarde. Ese día pasamos por un parque cerca del río, ella estaba tranquila, incluso contenta. Me habló de que su trabajo estaba mejorando, de que su jefe finalmente la había felicitado por un proyecto que había presentado. Todo normal, todo cómodo. Y entonces, sin aviso, me suelta algo así como, ¿sabes lo loco? Justo antes de que vinieras, salí con él otra vez por última vez. Supongo que necesitaba cerrar ese capítulo. Y yo me detuve. Literalmente, me detuve. En medio del camino, sin entender bien qué estaba escuchando. ¿Él? ¿Quién es él? ¿Por qué usar ese tono tan liviano para hablar de una última vez con alguien que, evidentemente, significaba algo? Lo que siguió fue como una película en cámara lenta pero sin ningún tipo de música de fondo, solo silencio y confusión. Me explicó que se refería a su ex, el que había sido su pareja por 3 años antes de conocerme, y que, unos días antes de que yo llegara a vivir con ella, terminaron pasando una noche juntos. Fue solo sexo, dijo. No tenía sentido esconderlo porque no era algo serio, era solo algo que necesitaba para cerrar bien con él, como decirle adiós. Mi reacción inmediata fue un vacío. No grité. No lloré. Ni siquiera me enojé de forma visible. Me quedé callado. Totalmente quieto, como si el cuerpo hubiera apagado todas las funciones y estuviera en modo de emergencia. Ella siguió hablando, como si necesitara justificarlo con razones de autoayuda, que no lo había hecho por maldad, que había sentido que, antes de abrir una nueva vida conmigo, tenía que asegurarse de que nada la ataba al pasado, que no pensó que era un engaño porque todavía no vivíamos juntos ni habíamos hecho promesas formales, que para ella, eso era parte de un cierre emocional. Y ahí está el problema. Para ella, fue un cierre. Para mí, fue un inicio. Ese punto exacto en el tiempo, ese mismo fin de semana, yo estaba empacando mis cosas, despidiéndome de mis padres, renunciando a mi trabajo y preparando todos los papeles para mi visa. Mientras tanto, ella estaba acostándose con su ex por última vez. A lo mejor a otras personas eso les parecerá irrelevante. A lo mejor alguien dirá técnicamente no estaban juntos aún, o tú no habías llegado, o es su cuerpo, su decisión. Y no lo discuto. No quiero convertir esto en una discusión moral. Pero eso no cambia lo que siento, traición. Lo más jodido de todo es como ella lo dijo. Sin culpa, sin tensión, sin medir cómo podía afectarme. Era como si creyera sinceramente que no contaba, que no debía doler, que no tenía peso real en nuestra historia, como si el reloj emocional solo empezara a correr a partir del día en que puse un pie en su apartamento. Volvimos a casa en silencio. Ella pensó que ya lo habíamos hablado. Yo solo pensaba en la cama en la que dormimos, el sofá donde vimos series, la estantería con libros que compramos juntos. Todo eso construido sobre una verdad que solo ella conocía. Y lo peor es que empecé a hacer cuenta. ¿Fue realmente antes de que yo llegara? ¿O fue durante las primeras semanas que estuve aquí, cuando todo era caos y cajas sin abrir? ¿Pudo haber pasado mientras yo dormía en la habitación de invitados hasta que terminábamos de arreglar el lugar? Esa noche no dormí. Me acosté a su lado como un extraño. Sentía que si la tocaba, estaba cruzando una línea que ya no entendía, como si el cuerpo que conocía ahora tuviera una historia que yo no había firmado. Ella me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Mentí, porque ni yo sabía cómo responderme eso a mí mismo. No sé si lo peor fue lo que me dijo o el hecho de que pensara que no importaba. Eso me sigue taladrando la cabeza como un eco sordo. No fue nada serio, no estabas aquí todavía, fue solo sexo. Palabras que deberían tranquilizar, pero que en realidad solo hacen que uno se sienta más idiota. Esa noche, mientras ella dormía como si nada, o fingía dormir, ya no sé, me quedé en la cocina con una botella de vino que ni siquiera me gustaba. No era un momento para estar borracho,
Era más bien una especie de rito, una forma de pasar las horas sin tener que enfrentar el silencio de la habitación. El tipo de vino que compras cuando vas a la cena de alguien y no quieres gastar mucho. Lo tenía guardado para una ocasión donde no importara, y esa noche calzaba perfecto. Miraba el reloj. Las 2:47, luego 3:20, luego 4:05, y todo lo que pensaba era en ese maldito fin de semana. Ella y él, en una cama que no era la nuestra. Las mismas manos que ahora me abrazaban, que me tocaban, que me acariciaban, habían estado en otro cuerpo justo antes de recibirme. Me imaginaba la escena sin querer, pero también sin poder evitarlo. ¿Lo buscó? ¿Fue planeado? ¿Lo habló con él? Le dijo, este es el adiós definitivo. ¿Y él, qué pensó? ¿Sabía de mí? ¿Le importó? El domingo amaneció, y seguía sin haber dormido. Me metí a la ducha y estuve ahí casi media hora, con el agua cayendo sobre la nuca, como si eso pudiera borrar algo. Ella seguía dormida cuando salí. Parecía en paz, con el rostro sereno, como si el mundo estuviera en orden. Y yo solo pensaba, ¿cómo puede estar tan tranquila si me acaba de reventar todo lo que yo creía que teníamos? Cuando finalmente se despertó, actuó como si nada. Me abrazó por la espalda mientras yo preparaba café, como hacía siempre, con esa costumbre que tenemos de vivir juntos. Yo estaba con la cabeza en otra parte. Apenas si pude fingir una sonrisa. Ese día fue un desfile de conversaciones superficiales, que si íbamos a lavar la ropa, que si hacía falta comprar comida, que si queríamos ver una película por la tarde. Todo lo que no quería hablar, menos lo único que sí necesitaba entender. En algún momento me preguntó si estaba raro por algo, y volví a mentirle. Le dije que había dormido mal, que tenía un dolor de cabeza. Me lo creyó. O se hizo la que me creía. ¿Quién sabe? Pasaron así 2 días más. Yo me tragaba el asunto como si fuera una pastilla demasiado grande. Trataba de mantener la rutina porque eso es lo que uno hace, ¿no? Te aferras a los gestos de siempre para no sentir que todo se desarma. Pero cada vez que ella me tocaba, sentía una desconexión. No rabia, no desprecio, algo más sutil. Como si estuviera besando a alguien que no era realmente mi esposa, sino una versión de ella que ocultaba algo detrás de los ojos. No aguanté más y lo solté el miércoles por la noche. Estábamos cenando, y ella hablaba de una nueva planta que quería comprar para el balcón. Yo no podía fingir más. Dejé el tenedor en el plato y le pregunté, sin rodeos, ¿tú crees que lo que hiciste no fue traición? ¿De verdad crees que eso no cuenta? El silencio se hizo plomo. Bajó la vista. No pareció sorprendida, como si hubiera estado esperando que saliera. Tal vez sabía que lo había manejado mal. O tal vez simplemente le costaba enfrentar lo que había hecho. Me dijo que no era traición, que en ese momento no teníamos un compromiso formal, que todo era difuso, que yo aún vivía en otro país, que no había una promesa clara, que ella no me engañó porque no habíamos comenzado oficialmente. Usó esa palabra, oficialmente. Me dieron ganas de reírme en su cara. Le pregunté qué significaba oficialmente. ¿Acaso los cientos de horas hablando, las visitas, los planes, las lágrimas en los aeropuertos no eran reales? ¿Teníamos que haber firmado un contrato para que ella sintiera que debía respeto? Y entonces vino lo que más me dolió. Me dijo que nunca me lo contó antes porque pensó que no tenía importancia, que si lo mencionaba, lo iba a arruinar todo por algo que no cambiaba nada, que había sido solo una despedida, que no significaba nada emocional, que incluso había pensado en nunca decírmelo. Ahí perdí la calma. No grité, pero mi voz se quebró. Le dije que ocultar eso fue una traición más grande que el acto en sí, que me había robado el derecho de saber con qué empezaba esta vida juntos, que si me lo decía antes de mudarme, quizás habría tomado una decisión distinta. No porque sea un puritano, sino porque para mí el respeto empieza con la verdad, no con las excusas. Ella lloró. Se tapó la cara con las manos. Dijo que no quería hacerme daño, que solo pensó que era un capítulo cerrado, que me amaba, que si pudiera, volvería atrás y me lo contaría todo, pero que en su mente, de verdad, pensaba que era un detalle que no valía la pena destruirnos. Le dije que no podía dormir desde que me lo confesó, que cada caricia ahora me generaba dudas, que ya no sabía si lo que teníamos era tan sincero como pensaba, que la base de nuestra vida juntos ahora se sentía contaminada. Y ella me suplicó. Me dijo que estaba arrepentida, que no había sido consciente del daño hasta que vio mi reacción, que en su cabeza no era un engaño, que simplemente no entendía el alcance hasta que me vio romperme. No sé si le creo. No sé si quiero creerle. Solo sé que en ese momento sentí que el amor no siempre es suficiente para borrar una traición, por más que no haya sido oficial. Pasaron 2 días después de esa conversación y no hubo más palabras entre nosotros. Dormíamos en la misma cama, sí, pero no hablábamos. Ella intentó algunas veces acercarse, iniciar conversaciones sobre cualquier otra cosa. Yo respondía con monosílabos. Estaba ahí físicamente, pero no emocionalmente. La sentía hablarme desde una habitación distinta a la que yo estaba, aunque compartiéramos el mismo espacio.
En la mañana del sábado, después de una noche casi en vela, tomé una decisión. Me vestí, agarré una mochila pequeña, metí algunas cosas y le dije que me iba por unos días. No lo anuncié con drama, no hice una escena. Solo dije, necesito espacio. No sé cuánto. Pero no quiero seguir actuando como si nada hubiera pasado. Ella no me detuvo. No preguntó a dónde. No me persiguió. Solo se quedó de pie junto al marco de la puerta, con los ojos enrojecidos y los labios entreabiertos, como si tuviera algo para decir pero no supiera por dónde empezar. Fui a casa de un amigo de la universidad que ahora vive en las afueras de la ciudad. Nunca había tenido que usar esa amistad como red de contención, pero cuando llegué, solo me preguntó si necesitaba hablar o si prefería estar en silencio. Le dije que lo segundo. Me prestó una habitación y no hizo más preguntas. Esa primera noche sin ella fue extraña. Sentí un pequeño alivio, como si pudiera respirar un poco mejor. No por estar lejos de ella, sino por estar lejos de la tensión. Pero el alivio no duró mucho. En la madrugada me desperté sobresaltado, y por un segundo, me sentí culpable. Culpable por haberla dejado sola, por haberla hecho llorar. ¿Qué clase de esposo abandona su hogar después de una confesión así? Y ahí estaba el problema. Parte de mí sentía que debía consolarla, que debía cuidar de ella incluso cuando era ella quien me había herido. Ese patrón se repitió en mi cabeza durante todo el fin de semana. Un tira y afloja mental. Una parte queriendo volver, hablar, entender, cerrar la herida, y otra parte aferrada a la idea de que si regresaba demasiado pronto, estaría validando la idea de que su decisión no tuvo consecuencia, que lo que había hecho, en efecto, no contaba. El domingo en la noche me llegó su primer mensaje. Solo quiero saber si estás bien. No respondí. No porque no quisiera, sino porque no sabía qué responder. ¿Qué significa estar bien cuando uno siente que su realidad fue editada sin su consentimiento? ¿Cómo se responde a alguien que piensa que su herida fue un accidente menor, cuando tú lo sientes como una fractura que no sabes si va a soldar bien? El lunes me escribió otro mensaje, más largo. Un texto de esos que uno escribe sabiendo que probablemente no obtenga respuesta, pero que se necesita enviar igual. Me decía que entendía mi necesidad de espacio, que no quería presionarme, pero que no sabía cómo reparar algo que no entendía haber roto. Que estaba dispuesta a hablar cuando yo quisiera, de la forma que necesitara. Que se sentía estúpida por haber minimizado lo que hizo, y que, en su mente, seguía creyendo que lo había hecho por mí, para cerrar un ciclo, pero que ahora veía que esa idea era absurda. Esas palabras me dejaron sin aire, porque si hay algo que aprendí durante estos días es que no hay nada más difícil que desconfiar del criterio de alguien que amas. No se trata solo del acto, sino de lo que revela sobre su forma de pensar. Si realmente creyó que cerrar un ciclo incluía acostarse con su ex una última vez, ¿qué más considera válido bajo sus propias reglas? ¿Qué otras decisiones ha tomado con esa lógica torcida de hacer lo correcto emocionalmente aunque duela en la práctica? Le respondí al día siguiente. Le pedí que no me hablara más por un tiempo, que necesitaba procesar todo lo que había pasado sin el ruido de su arrepentimiento, que no lo hacía por despecho, sino porque su versión de los hechos me había dejado más preguntas que certezas, y que, honestamente, sentía que si volvía sin resolver lo que me estaba ocurriendo por dentro, iba a convertirme en alguien frío y resentido. Y eso no quería serlo. No todavía. Ella me respondió con un simple ok. Entiendo. Aquí estaré. Y desde entonces no ha escrito más. La casa de mi amigo se volvió una especie de zona de cuarentena emocional. Me levantaba tarde, comía poco, y trabajaba a medias desde mi laptop. Él no insistía. A veces me dejaba una taza de café afuera de la habitación, otras me invitaba a caminar. Me ayudaba más con su silencio que con cualquier consejo. Es difícil explicar lo que se siente pasar de una vida compartida a una habitación prestada, donde cada objeto no tiene historia contigo. Lo más raro fue empezar a dudar de los recuerdos, verlos desde otro ángulo, pensar que cuando hablábamos de nuestro futuro, ella ya había tomado una decisión sin mí, que mientras yo vendía mis muebles, cancelaba servicios y decía adiós a mis amigos en Filadelfia, ella estaba cerrando su historia con un polvo que nunca supe que existía. Y sí, puede sonar duro, exagerado, hasta melodramático, pero la verdad es que lo que más duele no es el sexo, no es el ex. Es que nunca me dio la opción de elegir si quería comenzar una vida sabiendo eso. Me lo ocultó. Lo administró. Decidió por los dos. Y eso, para mí, no se resuelve con disculpas bien redactadas ni con silencios de buena intención. Una semana después de haberme ido, me encontré solo en un bar pequeño del centro. Un lugar al que nunca había ido, pero que me pareció lo suficientemente oscuro y ajeno como para desaparecer un rato. El tipo de sitio donde la música no intenta animarte y el bartender no hace preguntas. Pedí whisky, aunque no suelo beberlo. Me ardió en la garganta, pero al menos me hizo sentir algo físico, algo distinto al torbellino constante que llevaba en el pecho desde hacía días. Miraba el vaso y pensaba en una escena recurrente que se repetía en mi cabeza, yo llegando al apartamento aquella primera noche, cansado por el vuelo,
con mis maletas arrastradas por el pasillo. Ella recibiéndome en la puerta con esa sonrisa entre nerviosa y emocionada. El abrazo largo. El beso. La frase que me dijo, ahora sí, empieza nuestra vida. Y yo creyéndolo. Tragándome ese momento como si fuera una verdad sagrada. Pensando que el pasado ya estaba resuelto. Pero ahora sabía que apenas días antes, había ocurrido lo opuesto. Ese beso fue el principio para mí. Para ella, fue el final de algo. Un cruce de líneas en dos direcciones opuestas. Como no se dio cuenta de la carga simbólica de todo eso, volví al apartamento de mi amigo a eso de las 11. Él estaba viendo una serie con su pareja y apenas levantaron la vista. Me saludaron con un gesto y me ofrecieron un plato con restos de cena que rechacé. Me encerré en el cuarto con una sensación de derrota que no sabía explicar. No por estar lejos de mi casa, sino porque empezaba a ver que incluso si volvía, algo esencial ya no estaría ahí. Los días siguientes fueron una mezcla de rutinas prestadas y reflexiones que se enroscaban una sobre otra. Me ponía a pensar en qué habría hecho yo si la situación fuera inversa. Si yo hubiera estado con alguien justo antes de comenzar nuestra vida juntos, ¿se lo habría dicho? ¿Se lo habría ocultado? ¿Y si se lo decía, esperaría comprensión? Y la respuesta era clara, no. Porque no lo habría hecho. No por una cuestión moral, ni por fidelidad anticipada, sino porque para mí, ese momento de cambio, ese punto de quiebre entre el pasado y lo nuevo, era sagrado. No lo habría ensuciado. No habría querido llevar un pedazo del ayer al inicio de algo que se suponía fresco, limpio, íntegro. Ella lo hizo, y eso me jodía más que cualquier otra cosa. El viernes, después de casi 2 semanas sin contacto, recibí una carta. No un mensaje, no un correo. Una carta escrita a mano, con su caligrafía desigual, con manchas de tinta en los bordes. Llegó por correo normal, con mi nombre completo en el sobre. No sé si fue un acto de nostalgia, de respeto, o simplemente una forma de hablar sin que yo pudiera interrumpirla. La carta era larga. 4 páginas. Empezaba con un no espero que me perdones y terminaba con un solo quiero que sepas la verdad completa, no la que me conté a mí mismo. Lo leí todo de un tirón. Contaba cosas que no había mencionado antes, que en los días previos a mi llegada, ella se sintió en pánico, que una parte de ella tenía miedo de comenzar una vida conmigo sin haber enterrado del todo su historia con aquel tipo, que no fue planeado, pero que cuando él la llamó para verse una última vez, ella aceptó, que fue impulsivo, que durante el encuentro, ya se sentía mal, pero no supo frenar, que después, no se sintió liberada, como esperaba, sino vacía. Pero lo que más me impactó fue una frase hacia el final, nunca me sentí más confundida que esa noche, porque mientras estaba con él, pensaba en ti. Y eso no me detuvo. Y desde entonces he estado tratando de perdonarme por eso, pero tal vez no debería. Me quedé mirando esa frase por horas, porque ahí, en esa línea, estaba todo lo que necesitaba saber. No fue solo un error impulsivo, fue una elección que ella justificó en su cabeza, sabiendo que no estaba bien. No fue una distracción momentánea, fue una decisión consciente que prefirió esconderme, empacada en el disfraz de algo sin importancia. Pasé todo el fin de semana con la carta abierta en la mesa, leyéndola una y otra vez, subrayando frases como si estuviera estudiando para un examen que no sabía cómo aprobar. Me imaginaba diciéndole lo que pensaba. Me imaginaba gritando. Pero sobre todo, me imaginaba en silencio, con ella del otro lado de la habitación, sin saber si podía volver a tocarla con la misma seguridad de antes. El lunes tomé una decisión. No era definitiva. Nada lo era en ese momento, pero necesitaba volver a verla. No para resolver nada, solo para mirarla a los ojos y ver si quedaba algo que todavía valiera la pena reconstruir. La llamé. Me atendió al primer tono. Su voz sonaba como si hubiera estado esperando la llamada desde que me fui. ¿Podemos vernos mañana?, pregunté. Cuando quieras. Donde quieras. En casa. A las 8. Estaré aquí. Corté sin decir más. Y por primera vez en semanas, sentí algo parecido a claridad. No paz, no consuelo. Pero sí una dirección. Una ruta. Aunque fuera hacia un callejón sin salida. Llegué a casa 5 minutos antes de la hora acordada. Había pasado el día entero pensando en cómo iba a ser ese reencuentro, repasando 1000 veces las palabras que tal vez diría, las que definitivamente no debía decir, y las que sabía que no podría evitar. Pero cuando metí la llave en la cerradura, todo ese guión mental se deshizo como papel mojado. Ella estaba en la cocina, de espaldas, cortando algo. Había olor a sopa, a pan recién calentado. El tipo de cosas que uno hace cuando no sabe cómo empezar una conversación importante. Cosas que dan la ilusión de normalidad, de hogar, de que todo puede seguir. No dije nada. Dejé la mochila en el suelo, colgué mi chaqueta y me senté en la mesa. Ella no se giró enseguida. Terminó lo que hacía, acomodó los platos, y recién entonces se acercó. Se sentó frente a mí y nos miramos por primera vez en más de 2 semanas. Se veía diferente, más delgada, más cansada. Tenía ojeras marcadas, la piel apagada. Pero sobre todo,
Tenía una expresión que nunca le había visto, vulnerabilidad cruda. No la de alguien que quiere dar lástima, sino la de alguien que se sabe en deuda con la verdad. No dijimos nada durante varios minutos. El tipo de silencio espeso que solo existe entre dos personas que se conocen demasiado bien. Gracias por venir, dijo, al fin. No vengo a resolver nada todavía, solo vengo a hablar. Lo sé. Leí tu carta. Asintió, como si no supiera qué más decir a eso. Me pregunté cuántas veces había ensayado esa conversación también, y cuántas veces la había rehecho en su cabeza. ¿Por qué me lo contaste ahora? Pregunté. Se tomó su tiempo. Bebió un sorbo de agua. No sopa. No comida. Solo agua. Como si cualquier otra cosa fuera demasiado pesada. Porque pensé que estaba haciendo lo correcto. Porque cuando empecé a imaginar la boda, las fotos, las promesas, sentí que iba a explotar si no lo sacaba. No quería que alguien más te lo dijera primero. Quise tener ese control. Quise evitar que doliera más después. Y dolió igual. Sí. Tal vez más. Tal vez. ¿Y por qué no me lo contaste antes de que viniera? Se quedó muda. ¿Por qué no me lo dijiste cuando todavía podía elegir? Se encogió sobre sí misma. No físicamente, pero emocionalmente. Se achicó. Porque no quise perderte, dijo, finalmente. Ahí estaba la frase. La frase que me había estado repitiendo en mi cabeza desde que me fui. La frase que me confirmaba que sí, ella supo desde el primer momento que lo que había hecho era una traición. Tal vez no con la etiqueta formal de infidelidad, pero con todo lo que implica, la omisión, la manipulación, la elección unilateral de qué verdades merezco saber. Me levanté y caminé por la sala. Ella me seguía con la mirada, sin decir nada. Yo necesitaba moverme, sentir el espacio, tocar los muebles, volver a reconocer el lugar que habíamos construido juntos. Y cada objeto ahora parecía tener una sombra detrás. El sofá donde vimos película, el escritorio donde trabajábamos lado a lado, la cama. Todo tenía otra textura. ¿Puedo preguntarte algo? Dije, sin mirarla. Sí. ¿Te arrepentiste en algún momento? ¿Después de hacerlo? Sí. En el instante exacto en que terminó. Me sentí vacía. Me sentí estúpida. Pero me convencí de que si no lo repetía, si no volvía a pasar, entonces no había dañado nada real. ¿Y lo creíste? No del todo. Pero necesitaba creerlo para no destruir lo que tenía. Me senté otra vez, agotado. ¿Y si yo no lo hubiese descubierto nunca? Pregunté. Ella cerró los ojos. Tomó aire. Tal vez te lo habría dicho igual, algún día. Tal vez nunca. No lo sé. Pero sí sé que el peso de eso me estaba comiendo por dentro. No pareces haber cargado mucho peso hasta ahora. No sabes lo que me ha costado dormir desde que te fuiste. La conversación siguió así, entre pausas largas y verdades difíciles. Hablamos de cosas que nunca imaginé que tendría que hablar con la persona que supuestamente era mi refugio. Yo, intentando entender si todavía podía amar a alguien que me ocultó algo tan esencial. Ella, intentando hacerme entender que el error no fue por falta de amor, sino por falta de coraje, que me quiso tanto que tuvo miedo de perderme, y que por eso actuó mal. Por miedo. Por egoísmo. Por debilidad. Y tal vez eso fue lo que más me dolió, que no hubiera una razón grande, escandalosa, cinematográfica. Fue simplemente una combinación de cobardía y mal juicio. Y eso es tan humano que duele el doble. No te pido que me perdones, me dijo, antes de que me fuera. Solo que si algún día puedes, me recuerdes como algo más que mi peor error. No respondí. Salí de la casa sin decir si volvería, sin promesas, sin planes. Solo cerré la puerta detrás de mí y sentí que algo dentro mío también se estaba cerrando, o transformando. No sé. Lo único que sabía era que nada iba a ser igual. Estuve a punto de regresar a casa esa misma noche. Por costumbre. Por el impulso de cerrar el círculo. Pero algo me detuvo en la esquina de nuestra calle, frente al bar de luces tenues que habíamos bautizado como nuestro lugar. Me senté en una banca de piedra, frente a la fachada cerrada, y me quedé mirando las ventanas como si esperara que algo se encendiera dentro de mí. No pasó. Volví al departamento de mi amigo. Cuando entré, él estaba viendo televisión, pero apagó la pantalla al verme. Me preguntó con los ojos, sin hablar. Me limité a decir, hablamos. Y luego me encerré. Esa fue la noche más rara de todas, porque, por primera vez desde que supe la verdad, no sentí rabia, tampoco alivio. Sentí algo mucho peor, desconexión. Como si todo lo que habíamos vivido fuera una historia ajena. Una serie que terminé de ver, pero que ya no me interesa volver a reproducir. Pensé en el día que conocí a su madre. En el almuerzo en su jardín lleno de macetas colgadas, en cómo ella me dio un abrazo fuerte, como si me conociera de antes. Pensé en cuando adoptamos a nuestros gatos y en cómo uno se durmió en su regazo la primera noche. Pensé en todas las veces que ella me pidió que confiara, que bajara la guardia. ¿Lo hice? Bajé todas mis defensas. Me entregué a esta vida sin planes de escape. Y ahora me encontraba imaginando cómo sería irme de nuevo. No fue una idea repentina.
Fue una posibilidad que empezó a sentarse como un huésped incómodo. Volver a Estados Unidos, volver a mi antiguo trabajo, aún tenía contactos allí. Empezar desde cero. Era una idea que dolía, pero que ya no me parecía absurda. El único problema era que implicaba aceptar que lo que había soñado durante años, con ella, no tenía arreglo. Y sin embargo, todavía no lo decidía. Porque, por estúpido que parezca, aún había momentos del día en que me sorprendía imaginando que esto podía arreglarse, que podríamos salir de esto más fuertes, que todo este dolor era solo un bache. Pero ese pensamiento me duraba poco. Porque luego volvía a ver la imagen de ella con su ex, y no era una fantasía morbosa. Era una escena emocional, la traición vestida de despedida. Después de días sin contacto, ella volvió a escribirme. Un mensaje corto. ¿Puedes venir a casa el viernes? Solo quiero que hablemos una última vez. No para pedirte nada. No para que decidas. Solo para explicarte algo que no te dije la otra vez. Tardé varias horas en responder. No sabía si quería escuchar más. Ya tenía suficiente. Ya sabía que había sido engañado, traicionado, ocultado. ¿Qué más podía aportarme? ¿Una nueva versión de lo mismo? ¿Otra explicación con palabras que ya no podían arreglar nada? Al final, acepté. El viernes llegué a casa puntual, sin equipaje, sin ilusiones. Ella me esperaba en el mismo lugar donde habíamos hablado la última vez, pero esta vez no había comida, ni luz tenue, solo la mesa vacía y 2 vasos con agua. Me senté. Ella no tardó en hablar. No te dije toda la verdad. No porque quisiera mentirte otra vez, porque tenía miedo de destruir lo que quedaba. Me quedé quieto. No dije nada. Esperé. Cuando pasó lo que pasó con él, no fue solo una vez. El silencio se volvió un nudo en mi garganta. Fueron 2. Una la noche antes de que tomaras el avión. Y otra, semanas antes. No quise decírtelo porque sabía que si te lo contaba todo, no habría ningún margen para que pensaras en perdonarme. Me costó reaccionar. No por el número en sí, sino por la confirmación de que, incluso después de su carta, incluso después de nuestra conversación más honesta, había todavía más. ¿Y por qué ahora? Pregunté, con la voz seca. Porque si realmente me odias, prefiero que me odies sabiendo todo. Si te vas, que te vayas sabiendo exactamente por qué. Ya no quiero guardar nada más. Ya no quiero disfrazarme de nada. Ahí entendí que no había marcha atrás. Porque uno no puede construir confianza sobre medias verdades reveladas por etapas. Uno no puede hacer una casa sobre un terreno que cada semana te muestra una grieta nueva. Me había ido una vez. Había vuelto para hablar. Pero ahora sentía, con una claridad cruel, que ya no había más que decir. Me levanté. Ella no intentó detenerme. No lloró. No gritó. Solo asintió. Como quien acepta que finalmente se ha dicho todo lo que había que decir. ¿Te vas para siempre? Preguntó, casi en un susurro. No lo sé. Pero no puedo seguir así. Y me fui. No sentí alivio. No sentí venganza. Solo una tristeza profunda, sin forma, como si algo dentro de mí se hubiera apagado lentamente y ahora solo quedara humo. Volver al departamento de mi amigo esa noche fue como entrar en piloto automático. Él ya no me preguntaba nada. Sabía que cualquier intento de charla solo iba a arrancar más dolor, y yo le agradecía en silencio por eso. Me tiré en la cama con la ropa puesta y me quedé mirando el techo durante horas, sin saber si era mejor dormir o seguir despierto. Al final, no hice ninguna de las dos cosas. Solo existí ahí, flotando en ese punto muerto donde uno todavía no sufre del todo pero tampoco respira bien. Al día siguiente, empecé a empacar mis cosas. No porque tuviera un plan definido, no porque ya hubiera decidido volver a Estados Unidos, sino porque sentía que seguir ahí, en esa habitación prestada, era como alargar una espera que ya no tenía sentido. Había agotado todas las conversaciones, exprimido hasta la última gota de comprensión que me quedaba. Ya no se trataba de querer perdonar o no. Se trataba de no tener con qué. Mientras metía la ropa en la mochila, pensé en algo que me dijo un terapeuta hace años. Cuando pasé por una crisis después de perder a un familiar cercano, hay dolores que no se resuelven, solo se acomodan en el cuerpo como una cicatriz. En ese momento no lo entendí. Ahora sí. Lo que me había pasado con ella no era una herida que iba a curar con tiempo, era una marca que se iba a quedar. Algo que iba a vivir conmigo. Y la decisión real era qué tipo de vida quería tener con esa marca, una donde siguiera mirándola todos los días, o una donde pudiera convivir con ella sin que me destruyera por dentro. 2 días después, conseguí un Airbnb barato en el centro. Un estudio mínimo, con paredes blancas, una cama pequeña, y una cocina que parecía más una excusa que un espacio real. Pero era mío. Nadie había dormido ahí conmigo. Nadie había guardado secretos en ese lugar. Era terreno neutral. Y eso, en ese momento, me bastaba. Ella me escribió 2 veces más. Mensajes cortos. Uno para decir que había recogido mis cosas de la casa y las tenía guardadas en cajas. Otro para preguntarme si podía devolverme un libro que era mío y que, según dijo, no podía mirar sin ponerse a llorar. No respondí ninguno.
No por castigo. No por orgullo. Sino porque no tenía nada nuevo para decirle. Todo lo que necesitaba decir ya lo había dicho. Y todo lo que necesitaba saber ya lo sabía. Una noche, me encontré leyendo un diario viejo mío, uno que había comenzado justo después de mudarme con ella. En la primera página había una frase que me dejó helado: siento que por fin empiezo la parte de mi vida donde ya no tengo que correr más. Qué irónico. Había estado corriendo todo este tiempo sin darme cuenta, corriendo detrás de una imagen idealizada de ella, de lo que creía que era nuestra historia, corriendo lejos de mis dudas, de mis miedos, de las pequeñas señales que había ignorado para no enfrentarme a esta verdad, que uno puede amar mucho a alguien y aún así no poder seguir. Con el pasar de los días, empecé a reencontrarme con otras partes de mí. Salí a caminar por barrios que no conocía, tomé café en librerías, volví a escribir cosas que no tenían que ver con el dolor. No era felicidad. Ni siquiera era paz. Era solo una tregua interna. Algo parecido al silencio después de una tormenta. No sabes si va a llover otra vez, pero por ahora podés sentarte y escuchar el viento. Y ahí fue cuando me llegó un correo. No de ella. De su madre. No era largo. Me decía que había leído una parte de la carta que su hija le mostró, aparentemente en un intento de procesarlo todo con alguien más, y que solo quería decirme dos cosas. La primera, que lamentaba profundamente todo lo ocurrido. No porque me afectara como yerno, sino porque me consideraba parte de la familia y odiaba que alguien tan cercano a ella hubiese causado tanto daño. La segunda, que no esperaba que perdonara, ni que volviera, pero que quería agradecerme por haber amado a su hija de una forma que muy pocas personas en su vida lo habían hecho. Leí ese mensaje muchas veces. Me partió en dos. Porque me recordó lo que casi tuvimos. Porque me recordó todo lo que sí fue real. No todo era mentira. No todo fue una farsa. Y eso, de alguna manera, duele más que si lo hubiese sido. Porque eso significa que algo hermoso fue destruido por un error evitable. Porque eso significa que lo que perdimos era, efectivamente, valioso. Le respondí a su madre con pocas palabras. Le agradecí. Le dije que deseaba que su hija pudiera sanar, y que yo estaba intentando hacer lo mismo. Nada más. Esa fue la última vez que hablé con alguien vinculado a ella. Desde entonces han pasado semanas. No he vuelto a verla. No he vuelto a su casa. No he vuelto a hablarle. Sigo en ese estudio pequeño, escribiendo, comiendo mal, y reconstruyéndome en silencio. Algunas noches la extraño con una fuerza brutal. Otras, la recuerdo con distancia, como si todo eso hubiese pasado en otra vida. En ambas versiones, sigo tratando de entender cómo seguir. Pero al menos, ahora, lo hago sin aferrarme a una ilusión. Y eso, creo, es el primer paso. El primer domingo de abril amaneció con una claridad absurda. De esas mañanas donde todo parece limpio, nuevo, pero vos todavía no estás listo para sentirte así. Caminé hasta un parque que quedaba a unas cuadras del estudio. No era nada especial, un par de bancos, árboles jóvenes y familias con niños que corrían detrás de pelotas o bicicletas. Me senté solo, con un café aguado en un vaso de cartón, viendo cómo pasaba la vida como si fuera una película que ya no me incluía. Y ahí lo sentí, no dolor, no nostalgia, sino una especie de vacío que ya no pesaba tanto, algo que simplemente, estaba. Como cuando te sacas un yeso y la piel debajo está rara, sensible, pero ya libre. Esa fue la primera vez que entendí que tal vez no iba a volver con ella, que tal vez no había vuelta posible. No porque no pudiera perdonarla, aunque no estaba seguro de si podía, sino porque ya no quería regresar a una vida donde no sabía si la verdad estaba completa. En algún punto, me di cuenta de que había dejado de amar a la persona que era ahora, que seguía amando a quien yo creía que era ella, a la mujer que me sonreía en la videollamada desde su cocina, que me esperaba en el aeropuerto con una bufanda en la mano y ojos llenos de futuro. Esa versión de ella, la que existía antes de esa confesión en el parque, ya no estaba. Tal vez nunca lo estuvo. Tal vez era una construcción mía, un rompecabezas donde solo yo veía la imagen completa, aunque las piezas no encajaban. Volví a casa ese día con una calma rara. Una resignación que no era tristeza. Esa clase de aceptación que uno no elige, pero que igual llega. Abrí la laptop, redacté un correo con el asunto decisión final y lo dejé en borradores por 3 días. Lo leía una y otra vez. Cambiaba palabras. Volvía a empezar. Hasta que finalmente lo envié. No dije mucho. Le dije que agradecía todo lo que fue bueno, porque sí, lo hubo. Que lo nuestro me cambió, me enseñó cosas, me dio momentos que no podía ni quería borrar. Pero que también me rompió de una forma que no podía ignorar. Le dije que merecía a alguien que pudiera verla sin esa sombra entre los dos, y que yo, por más que lo intentara, no iba a poder ser ese tipo. Que me dolía escribirlo, pero que había tomado la decisión de no volver. No hubo respuesta inmediata. Pasaron horas, días. Llegué a pensar que no iba a decir nada. Y una parte de mí se preparaba para que así fuera. Para terminar esto en silencio. Pero el correo llegó el viernes por la noche. Era corto. Apenas unas líneas. Te entiendo.
No voy a insistir. Solo espero que encuentres algo que no tengas que dudar. Yo también voy a tratar. Gracias por haber sido mi lugar seguro, incluso cuando no supe cuidarlo. No merezco que vuelvas, pero mereces estar en paz. Lo leí 3 veces antes de cerrar la computadora. Y lloré. No de rabia, no de tristeza exacta. Era otra cosa. Un duelo raro por alguien que todavía está vivo, pero que ya no está en tu vida. Un llanto silencioso por todo lo que nunca va a ser. Desde entonces ha pasado más de un mes. No he vuelto a recibir nada de ella. Tampoco he escrito. No hay bloqueos, ni peleas, ni drama. Solo distancia. La distancia real. La que no se mide en kilómetros sino en decisiones. He vuelto a trabajar. Estoy evaluando mudarme a otra ciudad dentro del país. Por ahora no quiero regresar a Estados Unidos. Empecé terapia. Me estoy cuidando mejor. Hay días buenos y días que son un infierno disfrazado de normalidad. A veces la escucho reír en mi cabeza y tengo que sacudirla como si fuera agua en los oídos. Pero sigo.